Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión especial del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México. Esta sesión tan especial es porque, como saben, será la despedida de Verónica Esquivel y Héctor Anaya y la bienvenida a Nora Cabrera y Eric Clavel. El evento del día de hoy se dividirá en dos partes. La primera será un diálogo con nuestra invitada de honor, Diala Jiménez, y la segunda parte será el acto protocolario de este cambio de estafeta. Antes de dar inicio, saludo y damos la bienvenida también a nuestro presidente de la Comisión de Arbitraje, Alejandro Garrio, a la doctora Catherine González Arrocha, a Catherine Levano de ICC-YAF. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En breves minutos estarán sumando también con nosotros el presidente nacional de ICC México, así como nuestra directora general y otras personalidades. Sin más, damos a inicio a esta sesión, solo recordándoles que estamos grabando la reunión y que les pedimos por favor su apoyo para mantener su micrófono en silencio. Sin más, cedo el uso de la voz a Verónica Esquivel y Héctor Anaya. Adelante, por favor. Muchas gracias, Laura. Es un gusto estar aquí en este evento de lujo con la presencia de Diala Jiménez. Agradezco igual la presencia de los directores de ICC México, al igual que de las Catis, como nos gusta decirles de cariño, Catherine González, Catherine Liébano de ICC-YAF. Es un gusto tenerlas en esta sesión. Y pues, sin más, pues me gustaría empezar por presentarles a nuestra panelista de lujo. Diala Jiménez es costarricense y se especializa en arbitraje internacional. Diala es nombrada frecuentemente en calidad de árbitro en arbitrajes institucionales y ad hoc, tanto en materia comercial como de inversión extranjera. Es miembro del panel de árbitros y conciliadores por Costa Rica ante el CIADI y ha sido reconocida por Who's Who Legal y Chambers and Partners. Cuenta con una lista de numerosas publicaciones y ha sido profesora en diversas casas de estudio, tanto en Costa Rica como en Chile. Fue ministra de Comercio Exterior de Costa Rica desde julio de 2018 hasta agosto de 2020 y actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Trabaja principalmente en español e inglés, pero domina el francés y el portugués. Para beneficio de todos, en esta sesión será en español que le estaremos preguntando un poco de su carrera profesional, conociéndola, haciéndole a lo mejor por ahí una que otra pregunta incómoda. Y para esto, para que nos sigan, vamos a estar formulando preguntas sin mucha relación, a lo mejor una que otra. Héctor y yo nos vamos a ir una y una para aprovechar que tenemos aquí a Diala. Y en primer, adelante, Héctor. Muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias a ICC México, a ICC Global también, a todos los miembros presentes en este momento, a Diala por su participación. Realmente estamos muy agradecidos de que puedas tener el tiempo de compartirnos la experiencia que tienes en el mundo del arbitraje y como son estos foros de arbitraje dirigidos a jóvenes que están empezando en el mundo del arbitraje o ya no tan jóvenes que llevan un tiempo, pero que siempre contar con la experiencia de alguien como tú que está en un mundo ya con cierta madurez en este campo es muy enriquecedor y creo que a nuestro foro y a las personas que regularmente asisten al mismo es muy importante contar con ello y tener ese inside view de lo que tú nos puedes aportar. Gracias. Pero... Pues bueno, ya para cederle la palabra a nuestra invitada de honor, le voy a formular 3 preguntitas de inicio que las tenía separadas, pero yo creo que van muy relacionadas y entonces le voy a dar oportunidad para que se explayen estas 3 preguntitas. Y ahí van. La primera de ellas es, bueno, ¿en qué momento tuvo Diala su primer acercamiento con el arbitraje y cómo comenzó a desarrollar su carrera profesional? Y a partir de ahí, como segunda preguntita, iría si fue fácil de inicio avanzar en esta elección profesional del arbitraje. Y en tercer lugar, si los hubo, porque a lo mejor no los hubo, ¿cuáles fueron los principales retos que se hayan enfrentado al desarrollar pues esta rama o esta práctica profesional? Adelante. Gracias, Verónica. Muchísimas gracias, bueno, a la CCI, representada aquí por las Catis, como dijo Verónica, en cariño. También muchas gracias a ICC México, como siempre. Realmente yo me siento en casa. El honor es para mí y el lujo es para mí que me hayan invitado y que esté compartiendo con ustedes. Quiero felicitar también a Verónica y a Héctor por pues cumplir con su término en ICC-YAF.
y también felicitar a quienes vienen, a Nora y a Eric. Mira, muy buenas las preguntas y espero que mis respuestas ayuden pues, a inspirar a otras personas a formarse en arbitraje internacional y a empezar a desarrollar una carrera. Lo mío fue un poco casual. Yo estaba sacando mi LLM en Georgetown en el año 99, el siglo pasado, cuando nos tocó ir al Job Fair de NYU. No sé si hoy por hoy hay Job Fair en Washington. Cuando yo estudié, el Job Fair se hacía en Nueva York y se aglutinaban varias universidades. Y a mí me tocó organizar la visita nuestra, de nuestra clase, porque yo era la presidenta del Foreign Lawyers at Georgetown. En realidad, la parte que me gustaba a mí era la mediación en materia de política pública, y yo estaba buscando trabajo en agencias o ministerios del gobierno de Estados Unidos, cosa completamente imposible para alguien que no tuviera la nacionalidad, pero bueno, las asesoras en Georgetown me estaban ayudando y fui a Nueva York con un currículum bajo el brazo, sin ninguna cita en el Job Fair, para apoyar a mis compañeros y compañeras. Y entonces, en la recepción ya final, después de 2 días de entrevistas, donde mis amigos sufrieron y yo fui a hacer actividades culturales y a pasear, en la recepción me presentó la asesora de carreras de Georgetown a una abogada joven, una asociada de Sherman & Sterling de la oficina de París, que estaba muy interesada en buscar a alguien que le interesara ADR, Alternative Dispute Resolution, algo en arbitraje, y ella, la asesora, dijo, bueno, la única persona aquí que le interesa algo remotamente relacionado con eso es Diana Jiménez, te la voy a presentar. Y ella me preguntó que si yo hablaba francés, y por suerte yo había aprendido a escribir y a leer en francés cuando era muy pequeñita. Por esas cosas de la vida, yo fui a una escuela primaria francesa, el franco-costarricense, y me ofreció una pasantía. Yo llegué a París a trabajar en el caso Wina Hotels contra Egipto. Fue uno de los primeros casos de expropiación indirecta y además fuera del ámbito del Iran US Claims Tribunal. Entonces me tocó trabajar con John Savage y con Manuel Gallarda, a quien le tengo muchísimo cariño y aprecio y cuyo fallecimiento me dolió muchísimo. Trabajé en ese equipo y nunca he estudiado tanto en mi vida porque vivía metida en la biblioteca. Me impresionó mucho toda la infraestructura del bufete, del despacho, la manera en que se organizaba y los altísimos estándares. Después de la pasantía, la verdad es que yo quería quedarme en París, ¿quién no? Y conocí a Katy González Arrocha. Nunca voy a olvidar ese día, fue el 16 de marzo del año 2000. Fue maravilloso. Katy necesitaba reemplazar en su equipo de la CCI a Eduardo Silva Romero, nada más y nada menos. Y entonces, imagínense ustedes tener una mentora como Katy, me tuvo muchísima paciencia. Otro día les cuento muchas anécdotas porque realmente aprendí mucho trabajando de lado con Katy. Además, siento que soy muy cercana a su hija Inés porque Katy quedó embarazada cuando yo estaba trabajando con ella y mi colega y yo, Sandrine Colletier y yo, tuvimos que realmente llevar el equipo durante 6 meses. Entonces nos obligó a aprender muchísimo el trabajo de la corte. Así que mi marca CCI está muy bien, mi sello CCI está muy, muy bien puesto en mi carrera profesional. Y ya para el 2004 yo ya había conocido a mi esposo, que es español, y a él lo trasladaron a Chile. En esa época realmente nadie sabía mucho de arbitraje internacional en Chile y entonces llegué ahí a trabajar primero a un bufete y luego a otro y fue un desafío enorme. De hecho, me voy a transicionar, Verónica, a la segunda pregunta. Si fue fácil el inicio, como ustedes pueden ver, pues mi carrera fue bastante al azar, ¿no? Se fue construyendo bastante fortuitamente, pero yo creo que en la vida
nada bueno, realmente bueno, es fácil. En la vida realmente tienes que esforzarte muchísimo para lo que quieres conseguir. Mi generación no tuvo especialización en arbitraje, la exposición académica al arbitraje era mínima. Entonces, yo creo que somos autodidactas. Lo que yo hice en Chile, en un ambiente difícil, por un lado, pero por otro lado, como yo llegué como directora para América Latina, se me abrieron muchas puertas. Pues lo que yo hice fue obligarme a dar clases en la Universidad de Chile y eso me obligaba mucho a estudiar. Y también, gracias a una persona mexicana a quien estimamos mucho todos y admiramos, Francisco González de Cosío, quien me dijo hace muchos años que tenía que publicar, él fue el que me dijo, tú tienes que publicar, pues me obligué siempre a publicar. Él me dio un sano consejo que les transmito. Cuando te obligas a publicar, te obligas a estudiar. Y eso lo he seguido haciendo toda mi vida profesional. Y luego también le debo a otro mexicano que está aquí, Alejandro Garrio, mi primer nombramiento como presidente de tribunal. En un caso mexicano de la ICC, él y su colega, coárbitro suizo-peruano, me designaron como presidente de tribunal. Ese fue un desafío enorme para mí. Recuerdo muy bien ese caso y la presión que sentí por hacerlo muy bien. Y pues así empezó mi carrera ya más formalmente como árbitro, aunque desde antes ya había tenido un caso pequeño de árbitro único. Yo les quiero decir, y aquí Verónica, tu tercer pregunta, que los desafíos más importantes los encontré saliendo de mi país, saliendo de la zona de confort, primero en mi LLM, donde yo llegué pensando que yo era realmente muy buena alumna, porque siempre fui buena alumna, y me encontré con personas extraordinarias a mi lado. Luego llegué a Sherman and Sterling y trabajé de la mano de gente brillante de todo el mundo. Y en la CCI, que era una verdadera Naciones Unidas pequeñas, pues yo creo que lo más difícil es trabajar con tus demonios internos que te dicen que tú no eres tan buena como el del lado y superar todo eso con trabajo, con seguridad y seguir el camino porque es muy competitivo y hay desafíos también personales. Y aquí terminando con la tercera pregunta, yo creo que los dos desafíos más grandes que tuve los tuve cuando estuve en Chile. Yo viví casi 10 años en Chile, ahí tuve mis primeros hijos y primero me di cuenta después de trabajar en 2 despachos de abogados excelentes, los dos con excelentes civilistas. Realmente el derecho civil creo yo que lo reforcé y lo aprendí en Chile, que yo no podía llegar a ser socia de ningún estudio de abogados, que mi ventaja competitiva en general en cualquier país no era que yo fuera abogada ni de Estados Unidos, ni de Chile, ni de Francia, porque yo solo soy abogada costarricense. Entonces, que yo tenía que sobresalir con mi trabajo y pues y que no iba a ser nunca socia de un bufete, porque es muy difícil que alguien que está de paso vaya a ser socia, ¿no? Y lo segundo, sobre todo en esa época, porque en esa época había poco en arbitraje, y pues ¿qué iba yo a traer al estudio de abogados, ¿no? Y lo segundo es que cuando tienes hijos pequeñitos, el cansancio es tan enorme y vivíamos en un país donde ninguna de las abuelas estaban, que realmente dices, no puedo, no voy a poder lograrlo. Entonces, lo que decidí fue independizarme y crear DJ Arbitraje, que este año cumple 10 años también. Así que ahí espero haber respondido a las 3 preguntas. Muchas gracias y muchas felicidades por estos 10 años. Interesantísimo este inicio que nos planteas con personajes tan queridos del mundo arbitral, la verdad. Y de hecho ahí me diste un poquito la pauta para una pregunta que te voy a hacer más adelante después de que Héctor te haga la que le toca. Muchísimas gracias, Diala. Me parece extraordinario lo que nos acabas de compartir. Coincido en el comentario con Verónica. Hay una pregunta que te queremos hacer. Ya una vez que estás dentro del mundo arbitral, ya una vez que vas practicando, ya que vas recibiendo esos nombramientos,
Evidentemente, tú nos comentaste algo muy importante. Tú comenzaste a practicar en diversos estudios de abogados, despachos, y en ellos, pues muchas ocasiones o en muchas ocasiones trabajaste, uno, como abogado de parte, y dos, en tu andar y en el camino, pues también nos contaste que has recibido appointments. Entonces, la pregunta aquí es, ¿tú cómo puedes, tú qué consideras, si tú consideras si es combinable el rol de árbitro con el rol de abogado de parte y cómo lo combinas con en eso, en esos dos roles, esas dos facetas, cómo las logras combinar en tu vida profesional? Sí, Héctor. Bueno, muy buenas preguntas, muy buena pregunta. Yo creo que tenía 35, 34 años cuando tuve mi primer nombramiento, que fue un caso pequeño de la CCI. Yo trabajaba en el estudio de abogados de Kerry y compañía en Chile, con excelentes profesionales, y como suele ocurrir, el caso era sumamente complejo y difícil y era enano. Y ahí agradezco, creo que fue José Ricardo Feris, que el consejero que se atrevió a designarme, o la corte en realidad, ¿no? Y ese caso fue muy difícil, pero me ayudó muchísimo mi trabajo como abogada, porque había obviamente aspectos, era un caso muy jurídico, y yo trabajaba en las dos fases. Lo primero que te digo, contestando directamente, es que creo que es muy bueno tener la experiencia de abogado para ser árbitro y viceversa. Simultáneamente, me parece excelente y sucesivamente también. Les voy a decir por qué pienso eso, pero les voy a decir también por qué creo que no es tan viable hoy en día. ¿Por qué pienso que es excelente? Porque cuando tú litigas, es muy importante entender, y el mejor litigante lo entiende, que tu interlocutor es el árbitro y no la contraparte. Cuando tú estás litigando, y creo que quienes litigan ante las cortes judiciales también lo tienen que percibir. Tú tienes que convencer al juzgador que tú llevas la razón y tratar de establecer una estrategia desde el inicio que haga sentido, que tenga sentido y que sea bastante consistente hasta el final. A veces por la premura es difícil, ¿no? Y depende también de cuándo te llega el cliente. A veces el cliente llega y ya va a prescribir la acción y tienes que demandar y no tiene toda la información. Bueno, pero cuando has estado funcionando como árbitro y te toca ponerte el sombrero del litigante, te es muy fácil y casi que automático pensar en a dónde dirigir tu caso. Cuando eres un litigante y solo eres litigante, a menudo se te olvida, o a veces se te olvida eso porque realmente hay una contención, es contencioso, tú estás realmente peleando o estás de adversario de la contraparte. Entonces, desde ese punto de vista, creo que para el abogado litigante, el haber funcionado como árbitro o el funcionar como árbitro simultáneamente es muy sano. Por otro lado, cuando tú eres árbitro y has litigado o litigas, tienes mucho mayor sensibilidad a las necesidades de los abogados, también de los clientes, porque creo que es muy importante que en el arbitraje realmente nos convenzcamos que estamos dando un servicio, en realidad somos servidores los árbitros, a una comunidad comercial o de inversión, a unas empresas, a unas entidades, y creo que cuando has pasado por ser abogado, tienes ciertas sensibilidades y empatía que te hacen funcionar de una manera más eficiente. Y creo que esos dos aspectos, las dos caras de la moneda, te hacen un mejor profesional. Ahora bien, creo que sobre todo y definitivamente en arbitraje de inversión, ya está muy mal visto llevar los dos sombreros.
Creo que hay poca tolerancia para eso por distintas razones. Y creo que incluso en el arbitraje comercial se te puede complicar mucho si trabajas en un despacho de abogados grande. Entiendo que hay despachos que tienen normas y creo que la claridad en las normas está también bienvenida, porque incluso ese caso chiquitito que yo tuve, que les comenté cuando estaba en Kerry y compañía, que no tenía nada que ver nadie de Chile, bueno, el despacho tuvo que hacer un conflict check, ¿no? Se tienen que guardar los cuidados del caso. Es bien complejo el tener como árbitro a un miembro del despacho y desde el punto de vista incluso administrativo, de gestión y financiero. Entonces, yo creo que hay complicaciones que vienen con ambas y por lo tanto quizá lo más, tal vez lo más exitoso para el sistema es que sea sucesiva la carrera. Primero empieces como abogado y si quieres, si te gusta, pues vas transicionando hacia ser árbitro. Muchas gracias, Diala. Verónica. Pues yo creo que esta justo era la pregunta que yo creo que se anticipaba un poquito. Ahora que nos hablabas de esta recomendación que te dio Francisco González de Cosío de pues publicar casi para estudiar, ¿no? Y seguirnos actualizando. Igual mencionabas ahí el tema de que pues la dificultad es superar esta vocecita que te dice no traes el nivel y lucirte y trabajarlo y prepararte y demostrar que sí traes el mismo nivel, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que te preguntaría si adicional a estas dos que ya se anticipaban, si existen otras recomendaciones que tú les darías a los jóvenes profesionistas que están iniciando sus carreras en arbitraje, digo, ya sea como abogados de parte o su primer nombramiento. Sí, yo creo que, bueno, 3 consejos o 3 clasificaciones. Tal vez número 1, dentro de lo que haces en tu vida cotidiana, leer muy bien todos los documentos, do your homework, como dicen en inglés. Esto me lo enseñó a mi Katy, que realmente los detalles son muy importantes. Y eso se dice mucho, pero muchas personas no leen todo el documento que tienen que leer, sobre todo cuando eres joven, es imperdonable que no hagas bien tu tarea. Luego, si puedes aprender más, la mayor cantidad bien de idiomas, de lenguas en nuestro ámbito, eso es muy bueno, porque al aprender idiomas aprendes culturas y aprendes a tener, creo que mayor neutralidad, curiosamente también. Hacer networking en ICC-YAF, si se puede, ICC México, ALARB, asociarte a alguna organización es algo bueno y ahí salgo un poco de lo cotidiano para el segundo ámbito que yo creo que las personas nos desenvolvemos mejor haciendo lo que nos gusta. Entonces, realmente ser honesto contigo misma y preguntarte qué es lo que te gusta. ¿Te gusta la parte académica? ¿Te gusta la parte de litigar o estar con clientes? ¿Eres muy sociable? ¿Te gusta la estrategia? ¿Te gusta hacer, por ejemplo, política pública o trabajar en la parte institucional que es tan importante? Nuestra comunidad se regula a sí misma, por lo tanto las instituciones valen mucho. Entonces, a mí, por ejemplo, me gustaba esa área. Bueno, mi problema es que a mí me gusta de todo. Y así tú misma puedes ser o mismo ser honesto con qué te gusta o pasar las etapas, pero entre más haces lo que te gusta, mejor lo vas a hacer. Y ya lo último, yo creo que en la vida no tener miedo a cambiar un poquito también y ampliar el espectro de actividades. Muchas veces estamos enfocados en nuestro mundo de arbitraje, pero si nos salimos de nuestra zona de confort, luego volvemos a traer un bagaje importante. Yo he trabajado en gobierno y me ha servido muchísimo en arbitraje de inversión e incluso en arbitraje comercial. Así que creo que esos son mis 3 consejos. Muchas gracias. Diala, una pregunta que va relacionado con todo esto que nos estabas diciendo de los idiomas. Ciertamente arbitraje es una práctica que puede darse, que es transfronteriza. Es decir,
Puede ser un árbitro de un caso que tenga su origen o que tenga su sede en otro país, en otra sede. Por ejemplo, París, una de las más comunes, Londres, Nueva York, ahora en Asia, Hong Kong. Y vemos que existen muchos arbitrajes entre esas jurisdicciones, quizá más en el hemisferio occidental, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, y aquí también lo vemos creciendo, que va creciendo el nivel de arbitrajes. Pero en esas jurisdicciones fuera de México, fuera de Latinoamérica, encontramos que también hay arbitrajes con un toque latinoamericano, es decir, son arbitrajes que pueden ser en inglés o en español o en francés, pero que tienen que ver con una controversia que se suscitó muy probablemente en Latinoamérica. Para el desarrollo de los futuros arbitralistas, para el desarrollo de los futuros practicantes, ¿cuál es tu visión sobre cómo se pueden desarrollar los abogados latinoamericanos para competir frente a sus pares europeos y sus pares asiáticos y los pares norteamericanos, que son bastante fuertes? ¿Cuáles serían tus recomendaciones que nos podrías dar? ¿Y cuál es tu visión sobre el desarrollo del arbitraje en la región? Héctor, muy buena pregunta. Da para mucho. Yo voy a decir brevemente que me parece que estamos convergiendo a una práctica más uniforme. En solo 2 años que yo estuve fuera recientemente, me sorprendió al regresar que ya la fase de exhibición de documentos o de producción de prueba es casi automática, cosa que era totalmente ajena para nosotros y que era muy anglosajona. Me ha llamado la atención, por ejemplo, que los escritos de conclusión son mucho más hoy en día populares que el cierre, el alegato de cierre, y que hay ciertas prácticas que se van uniformando. Eso sin tomar en cuenta el aspecto cultural que tú mencionabas indirectamente, Héctor, que en cada región hay temas culturales o idiosincrasias que le ponen su acento, incluyendo en primer lugar el idioma, lógicamente. Entonces, mi recomendación es que para aprender el alto estándar del arbitraje como tal, como un método, casi que hay un derecho arbitral, es muy bueno salir a Europa, a Estados Unidos o Asia. Yo creo que hoy por hoy Asia está volando, ¿no? Yo creo que es muy bueno para cualquiera salir de su ámbito, incluso para las personas de esos continentes, pues pasar por Latinoamérica podría ser interesante si están interesados en practicar arbitraje aquí. Creo que es muy importante salir, como dije, ya sea en una etapa académica o en una etapa de práctica en un bufete internacional. Si tienen oportunidad, eso es muy bueno. En todo caso, creo que lo importante es elevar nuestros propios estándares de trabajo y hacer cada vez las cosas con mayor rigor. Y creo que el rigor está impuesto en lugares con mayor competencia. Cuando hay mucha competencia va a haber más rigor y siempre aspirar a hacerlo mejor. Y creo que saliendo, pues vas a lograr luego importar esas prácticas y mejorar el desarrollo del arbitraje en nuestra región. Muchas gracias. Vero. Ya vienen preguntas más difíciles. Hablando un poquito justamente de la práctica, y pues también a lo mejor también un poquito del rigor que debemos de tener en un proceso. Una pregunta sería, cuando te ha tocado, y si te ha tocado, tener un cliente difícil que no te ha contado todos los hechos del caso o esta eterna dificultad en conseguir los documentos necesarios para la presentación del caso, y que una vez que los conoces, consideras que se ha comprometido en cierta medida el caso, ¿esto cómo se gestiona frente al cliente, con la firma, frente al tribunal arbitral? Digo, no sé si hayas tenido una experiencia así y cómo la has manejado. A ver, por suerte, muy temprano en mi carrera, muy temprano, yo era parte del equipo, era muy junior en realidad, tuvimos un cliente que se notaba que no nos estaba diciendo todo. Yo era muy joven, muy junior, pero era mayor. Para mis pares yo tenía más edad, porque empecé, como vieron ustedes, fui pasante
ya con un LLM. Entonces, y además soy muy extrovertida. Entonces, me pidieron a mí que hablara con ese cliente en una primera reunión que tuvimos, sesión de trabajo, y era evidente que no estaba diciéndolo todo. Culturalmente, para ese cliente era muy difícil hablar con una mujer y además decirlo todo, ¿no? Porque también hay clientes que piensan, que desconfían o que no entienden muy bien. Inmediatamente lo que hice fue explicarle al cliente que nosotros éramos como sus confesores y que si él quería que le ayudáramos, era imperativo que nos dijera todo, y le expliqué cuál era el secreto profesional y nuestra obligación en ese caso. Como eso me pasó tan temprano en mi carrera, cuando yo lidiaba, porque ya no hago trabajo de counsel, casi nada. Me gusta muchísimo, pero casi no lo hago. Pero cuando yo lidiaba con los clientes, hacía dos cosas que yo recomiendo. La primera es esa. Les decía desde la primera entrevista que era muy importante que me dieran toda la información y que me dijeran todo lo que ellos sabían del caso, aunque después quisieran corregir o agregar algo o no se acordaran. Y les explicaba por qué era importante. Creo que en las directrices de la IVA de representación de partes, me parece que eso viene, no estoy tan segura, pero me parece que es una de las recomendaciones. Lo segundo que muy poca gente hace o hacía, y que yo hacía, era que yo iba a la oficina del cliente. Eso cambia muchísimo la relación, porque primero tú realmente estás dándole la importancia al cliente. Él es el cliente, tú eres quien va a servir, a ayudarle. Y segundo, en el territorio del cliente, esa persona se siente más protegida y tiende a hablar más. Eso es súper recomendado, se los doy como recomendación. A veces no se hace, a veces el cliente no quiere, lógicamente, pero siempre ofrecer ir allá es muy buena idea. Creo que la pandemia nos ha enseñado a ser más informales, y creo a veces que los abogados, cuando somos muy formales, intimidamos sin saberlo. Hay muchos clientes que nunca han tenido que hablar con un abogado o que sienten que es como un juicio penal donde están, ¿no? Entonces, creo que tener empatía con el cliente y ayudarle a ayudarte es fundamental desde el inicio. Muchísimas gracias, súper interesante esta segunda recomendación. Adelante, Héctor. Claro. Ahora ya dentro de la arena de trabajo de counsel. Perdón, Héctor, es que nada más es súper interesante cuando el cliente viene de otro mundo completamente. Es muy importante incluso decidir, si el cliente viene al bufete por primera vez, quiénes van a estar y cómo se van a sentar en la sala de reuniones. Eso es muy importante. Y quién va a hablar, quién no va a hablar. Decirle al cliente, vamos a tomar nota, las notas son internas. Realmente ser muy transparentes con el cliente. Perdón, Héctor, ya. No, no te preocupes, al contrario, ese tipo de información es la que es altamente valiosa para este foro y para las personas, incluso para nosotros mismos, y de hecho te lo agradecemos. Diela, hay en tu trabajo como counsel, como abogada de parte, ¿alguna vez te has enfrentado a una situación, creo que algunos hemos pasado por eso, en el cual quizá hayas hecho algún argumento, quizá hayas hecho una prueba, que después de haberlo hecho y ofrecido en el procedimiento arbitral, quizá reflexionando posteriormente o quizá después de la audiencia, tú dijeras, creo que no debí de haberlo ofrecido o creo que esa prueba no o ese argumento no me va a ayudar en el arbitraje después de que conoces quizá los argumentos de la contraparte o cómo los presenta dentro de la audiencia? ¿Cómo lo has gestionado? ¿No? No es una cosa en la que digamos cometió un error, sino es más bien una cosa en la cual reflexionando internamente y con el criterio profesional interno que tenemos los abogados, en el cual uno dice, creo que no me va a convenir tanto ya esa prueba o no me va a convenir tanto ya ese argumento. En esas situaciones, ¿cómo lo has gestionado? Uno, contigo mismo, dos, con el cliente y con el tribunal arbitral. Sí, bueno, no me ha sucedido algo
así, pero algo parecido, que fue no haber, bueno, yo suelo ser muy sintética y me sucedió una vez que yo sentí que en la audiencia no le saqué punta, no sé si en México se entiende esa expresión, ¿verdad? No aproveché suficientemente una prueba. Había una carta y con el testigo, pues no me explayé suficientemente para realmente sacarle provecho a esa prueba y enfatizar ciertas cosas que después me di cuenta que para extraer lo que yo quería que se extrajera de eso, el tribunal arbitral habría tenido que realmente leer bien todo, y como que me arrepentí de no haber sido más precisa y no haber ido más despacio con ese medio probatorio, con ese testigo y un medio documental. Entonces, lo que por suerte, porque precisamente a mí me gusta también la síntesis, en ese caso habíamos acordado de antemano que los escritos de conclusión iban a ser entregados posteriormente. Entonces compensé en el escrito de conclusiones, y eso fue lo que me salvó. En general, yo creo que, claro, que es en el mundo ideal la planificación ex ante, muy anterior al caso, es la que te va a salvar de cometer esos errores, y el entender además que la prueba no se esconde, sino que se administra, ¿no? O sea, y yo creo que la práctica hoy en que vamos a convergir hacia la fase de producción documental o de producción de documentos o de prueba, donde cada vez hay menos opciones de omitir prueba, pues va a requerir mayor organización y planificación para administrar bien la prueba y compensar, porque recuerden que salvo una prueba muy contundente, ahí no está la prueba indiciaria y hay un cúmulo de pruebas que se tienen que interpretar. Entonces, administrar muy bien toda la prueba. También hay que, y por eso sirve también ser árbitro. A veces te quieres morir por un elemento probatorio que no te ayuda, pero luego si tomas un poco de distancia y resulta que ese medio probatorio está realmente fundamentando una parte de la teoría del caso que no es fundamental, bueno, tienes que también tomar esa perspectiva y dimensionarlo, ¿no? Entonces ya al final te das cuenta que no era tan grave como pensabas. Muchas gracias, Yala. Ahora yo creo que Vero va a tener otra pregunta también muy complicada, pero muy importante para nosotros. Vero. Bueno, sí, ya anticipa Héctor. ¿Cómo gestionas, y digo, yo creo que a muchos aquí nos ha pasado, los ataques de una contraparte muy difícil en un arbitraje? Bueno, ahí de nuevo es, creo yo, donde cuando has sido árbitro, lo vas a gestionar bueno, en la medida de lo posible bastante bien, precisamente porque lo que les decía, te das cuenta que esos ataques o esa dificultad que plantea la contraparte, si tú dejas o permites que te enganche y se convierta en un pleito entre las partes que no tiene la importancia para el tribunal arbitral, pues lo estás gestionando mal. Si tú no permites que esa parte difícil te trague o te lleve en un camino donde va a requerir mucha distracción del tribunal arbitral, vas a salir ganando. Entonces, lo que yo he hecho, me ha tocado muy poquito, la verdad, que mi contraparte, bueno, yo he litigado, estoy hablando cuando he litigado también en los despachos de abogados, no solo sola. Me ha tocado en general no tantos casos. Lo que yo y los equipos en que he trabajado hemos hecho es analizar
esa dificultad que está planteando la contraparte dentro de la dimensión de todo el arbitraje y reaccionar si es necesario en la medida que creamos pueda surtir algún efecto para el árbitro o los árbitros, para el tribunal. Y así se hace. Una opción es pedir una reunión con la contraparte, ¿verdad? Eso siempre se puede hacer y a veces se nos olvida. Y simplemente llamar al colega y decir, eso lo tuvimos, perdón, hace mucho tiempo, un caso muy complicado. Cuando trabajé con Andrés Hanna había un caso muy complejo y lo que decidimos hacer es llamar a la contraparte y reunirnos y decir esto, por qué y a dónde va, para no traerle un problema al tribunal arbitral. Y resolvimos algunas cosas, otras no. Eso es otra opción muy buena, que es tener una reunión con la contraparte. Excelente. Diala, había una pregunta que teníamos preparada, pero creo que ya también nos la respondiste con el tema desde la perspectiva del árbitro. Pero hay una cuestión que yo creo que nuestro foro estaría mucho más interesado, que es ¿cuál es el futuro que tú vislumbras del arbitraje en Latinoamérica y en el resto del mundo? Bueno, perdón, omití indicar algo, Héctor, de nuevo. Creo que muy a menudo se nos olvida que si nos reunimos con los clientes, muchas dificultades se alivian rápidamente, porque queda en evidencia que no está en el interés del cliente X o Y dificultad, ¿no? Y por lo tanto a veces traer al cliente a colación es importante. El futuro del arbitraje en los últimos 2 minutos que nos quedan, y veo aquí a querido Klaus que se unió, yo creo que el futuro del arbitraje es la consolidación del sistema de manera cada vez más autónoma en el sentido de tener normas que van siendo más uniformes, prácticas que van siendo más uniformes, regulaciones y orientaciones. Por un lado, yo creo que ya lo estamos viendo. Por otro lado, mayor sensibilidad de parte de los tribunales judiciales a su rol de coadyuvancia, pero eso en tensión siempre con querer complejizar también al mismo tiempo el arbitraje. Es decir, a la vez que nos hacemos más uniformes y una comunidad que habla entre sí, una comunidad más grande, más internacional, más globalizada en el arbitraje y mucho más grande, por cierto, más diversa y más justa desde el punto de vista de paridad de género, de inclusiva, también es más compleja. Y el peligro que yo veo es que el arbitraje se siga haciendo cada vez más lento y más caro. Y eso creo que es un peligro, porque me parece que conforme la comunidad crece, rendimos cuentas a nuestros pares, queremos hacer los laudos para que otros los lean, o queremos que no hacemos laudos para mi gusto muy largos. Y se nos olvidó un poquito que estamos aquí sirviendo a la comunidad del comercio y del flujo de inversiones, y esa es la parte que no me encanta tanto. Todo lo demás me parece que es muy positivo y estamos convergiendo hacia algo que yo creo que los drafters de la Convención de Nueva York estarían bastante orgullosos de lo que tenemos, pero esa parte es la única que yo diría que, bueno, que somos servidores y eso a veces creo que se nos olvida. Muchísimas gracias, Diala. Pues te agradecemos mucho tu participación, agradecemos el tiempo que nos has dedicado y ahora voy a pasar la palabra a Jessica González, directora de ICC México. Jessica. Muchísimas gracias, Héctor. Pues muy buenas tardes a todos. Les damos las gracias en nombre de la International Chamber of Commerce México por acompañarnos en este acto protocolario de entrega-recepción de la presidencia del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México. Bueno, saludo a nuestros invitados de honor,
Nos hace favor de acompañar el doctor Klaus von Boeser, presidente de ICC México, el licenciado Alejandro Ogarrios Ramírez España, presidente de la Comisión de Arbitraje de ICC México, la licenciada Catherine González Arrocha, directora para las Américas de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, doctor Héctor Anaya Mondragón, presidente saliente del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México, maestra Verónica Esquivel Patiño, presidenta saliente del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México, maestra Nora Cabrera Velasco, presidenta entrante del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México, y el maestro Eric Clavel, presidente entrante del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México. Por supuesto, también saludo con gran cariño y aprecio a nuestra querida amiga Diala, a quien ya tuvieron como expositora, y nos da muchísimo gusto que esté el día de hoy con nosotros. Y sin más, le vamos a pedir en este acto a la directora de la Corte Internacional de Arbitraje para las Américas, a Catherine González Arrocha, que nos haga favor de ofrecer un mensaje. Muchas gracias, querida Jessica. ¿Me escuchan bien todos? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Veo que tenemos una audiencia importante. Les agradezco mucho esta invitación y oportunidad de dar unas breves palabras. Y me complace mucho estar aquí presente en este evento por varias razones. Primero, pues por haber tenido el gusto de escuchar a Diala, que es una gran amiga a quien admiro mucho, además profesionalmente, y hemos podido verlo con todas sus sabias palabras en el día de hoy, que todos hemos aprendido mucho de lo que nos ha dicho, y que demuestra una vez más ese valor agregado de ICC-IAF, de haber traído a este evento ICC México a Diala para compartir estas valiosas experiencias de su vida, pues nos demuestra ese valor agregado de ICC-IAF. Y bueno, además de eso, pues me complace mucho participar en este evento porque es un evento principalmente para agradecer y reconocer el valor de varias personas y el trabajo de ellos. Y yo estoy convencida de que agradecer es sumamente importante para crecer, no solo como personas, sino también como institución. Y las instituciones crecen y progresan gracias al trabajo de esas personas que las integran. Y una de las fortalezas de la CCI sabemos que es contar pues, con esa experticia de personas de distintas partes del mundo, que aportan sus conocimientos y que permiten de esta manera que la institución progrese y evolucione, y como lo ha hecho pues, a lo largo de toda su trayectoria. Y bueno, otra de las razones por las cuales también me complace mucho participar en este evento es porque este agradecimiento y esta bienvenida también a los nuevos se da en el marco de un grupo que es de muchísimo valor para la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, que es el conocido ICC-IAF, o Grupo de Árbitros Jóvenes de la ICC. ¿Y por qué tiene mucho valor este grupo? Porque ha sido una de las luchas más importantes de la Corte en estos últimos años de garantizar una mayor diversidad en el mundo del arbitraje internacional. Y sin duda, gracias a este grupo de ICC-IAF, pues hemos podido comprobar en la Corte que esta diversidad se puede lograr y que existe hoy en día, lo hemos visto. Y hemos visto a este grupo crecer no solo en Latinoamérica, sino en distintas partes del mundo, y hemos visto además cómo sus representantes, estos representantes por región, se han convertido hoy en día en importantes árbitros o practicantes del arbitraje. Y vemos que esta diversidad pues es amplia no solo a nivel de género, sino pues en este caso de grupos jóvenes de edad y de nacionalidades también. Y bueno, yo quisiera agradecer, por supuesto, muy especialmente a ICC México por habernos apoyado en toda esta noble labor de ayudar a que este grupo creciera y progresara a lo largo de los años. Los representantes de ICC-IAF en México pues siempre se han caracterizado por aportar un gran valor al grupo latinoamericano, y este fue sin duda el caso de pues, Verónica Esquivel y Héctor Anaya. Ellos lograron formar además un equipo muy sólido, los dos, y trabajaron siempre de manera pues muy armoniosa, con mucho entusiasmo, mucho profesionalismo, y pudimos ver también cómo crecieron ellos profesionalmente en estos años, además de que supieron posicionar los eventos que ellos generaban dentro de su comité ICC México a nivel ya regional latinoamericano, con siempre muy buenas ideas. Entonces, muchas gracias, Héctor y Verónica.
Yo estoy convencida de que ustedes, pues por todo lo que aportaron, pues tienen una larga y próspera carrera en el arbitraje por delante. Y bueno, quisiera también, si me permiten, agradecer a dos personas muy especiales dentro de este grupo de ICC Jazz también, que son clave para el desarrollo del mismo y que son, por un lado, pues Laura Altamirano, por supuesto, quien todos ustedes conocen y que siempre con su ímpetu, su profesionalismo y su buena actitud siempre nos ayuda pues a coordinar todos estos eventos. Y también, por supuesto, a Caterine Lievano, la otra Caterine, mi mano derecha, aquí en Panamá, quien está coordinando pues, la labor de todos estos coordinadores regionales de ICC Jazz para Latinoamérica, y también siempre con muchísimo profesionalismo, con una sonrisa, siempre muy positiva, pues los alienta a todos a realizar este gran trabajo. Y bueno, pues no me queda más ya que darle la muy cordial bienvenida a nuestros nuevos representantes ICC Jazz mexicanos, Nora Cabrera y Eric Clavel. Y pues en nombre de la Corte felicitarlos mucho por este nombramiento, por este merecido nombramiento. Yo les puedo asegurar que fue una labor muy, muy difícil y complicada la selección de cada uno de estos representantes para Latinoamérica. Contábamos con excelentes candidatos y esto nos alegró mucho porque nos demostró una vez más pues ese crecimiento positivo del arbitraje en nuestra región. Entonces, pues con esta nota positiva les agradezco a todos por su presencia y a todos por su trabajo en este grupo ICC Jazz. Gracias. Muchísimas gracias, Katy. Por supuesto, muy agradecidos también contigo por todo el apoyo que siempre brindas a ICC México, y sabemos que somos de los comités nacionales consentidos de la Corte y obviamente tuyos, así es que mil gracias por todo el apoyo que nos haces favor de brindar. Sin duda, consentidos con derechos porque trabajan muy bien. Muchas gracias, Katy. Pues ahora le vamos a pedir a los presidentes salientes del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México, a Verónica Esquivel y Héctor Anaya, que nos hagan favor de brindar un mensaje de entrega de su presidencia. Y en primer lugar le vamos a pedir a Verónica que haga uso de la voz para que después nos haga el favor de tomarla Héctor Anaya. Por favor, Vero. Muchas gracias, Jessica. Y pues para que no parezca que me copié un poquito del mensaje de Caterine, porque yo también tengo que agradecer a muchísimas personas, también voy a aprovechar para felicitarlos. Quiero agradecer a ICC Jazz e ICC México pues por la oportunidad de cumplir con este periodo y toda la confianza que depositaron en Héctor y en mí. Pero al mismo tiempo también quiero felicitarlos por la excelente labor que hacen promoviendo el arbitraje no solo en México, sino a nivel internacional. Y eso fue algo que yo puedo decir que me impresionó mucho de este periodo que nos tocó vivir a Héctor y a mí, ¿no? El alcance que tuvimos a través de nuestros eventos virtuales, y en los últimos teníamos una comunidad internacional muy diversa, y eso me encantó de los eventos JAF. Tuvimos un evento que a mí me pareció increíble, que fue un viaje por toda Latinoamérica y teníamos gente conectada de todas partes del mundo. Creo que eso es un alcance que hay que felicitar, ¿no? No solo agradecer, sino también es algo que quiero expresarles mi felicitación por este tipo de eventos y todo el esfuerzo que se ha puesto en ellos. En especial agradecer pues, a todos aquellos que integran el presidium el día de hoy, a la maestra Jessica González, al doctor Klaus von Wobeser, al licenciado Alejandro Garrio, a las Katis, que sin duda no hubiera sido posible pues, este periodo que cambió mucho a lo que estábamos acostumbrados. Y pues obviamente también a todo el equipo de ICC México, Lau, Avi, Mari Carmen, Luzma, realmente por aguantar mis largas notas de voz, que es de lo que más se queja todo el mundo. Y bueno, esto me lleva a agradecer y felicitar a los coordinadores de los comités. Creo que la labor de Héctor y mía fue muy fácil porque teníamos un excelente soporte y unas excelentes bases en los comités de jóvenes árbitros, que yo sé que a pesar de sus apretadas agendas, todos tienen muchísimas cosas que hacer, siempre han dado prioridad a la organización de excelentes eventos. Entonces, además de agradecerles, quiero felicitarles por este excelente trabajo. Yo sé que seguirán trayendo excelentes eventos durante lo que les queda de sus periodos y llegando a jóvenes profesionistas y estudiantes de sus respectivas regiones. Y creo que aquí es evidente el éxito que han tenido, que ahora ICC México cuenta con 4 comités de jóvenes árbitros, Bajío, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, que
pues fue mi familia durante este periodo. Igual, al que más tengo que agradecer y felicitar, porque fue el que más me tuvo que aguantar, Héctor Anaya, muchísimas gracias por compartir este periodo conmigo, por aguantar estos 2 años, y pues esperar que Nora y Eric también tengan este excelente equipo, desearles lo mejor para estos 2 años que vienen por delante y que tengan esta oportunidad de hacer este excelente equipo que siento que formamos Héctor y yo. Siento que ustedes también lo van a tener. He tenido oportunidad de organizar eventos ya con ustedes y sé que traen ideas excelentes para los próximos 2 años. Y finalmente, porque saben que es mi agradecimiento siempre principal en todos mis eventos, es el agradecimiento a nuestros jóvenes árbitros. La verdad, estuvieron con nosotros durante estos 2 años, nos acompañaron a pesar de la pandemia, enriquecieron todas nuestras discusiones, todas nuestras sesiones con su presencia, con su experiencia. Yo creo que los llegué a considerar durante todo y los seguiré considerando excelentes amigos, familia, y me encantó que no perdimos el contacto durante estos 2 años, a pesar de que no tuvimos eventos presenciales, más que ese primer evento que tuvimos en Ciudad de México. Siempre los sentí muy cerca y siempre les agradezco enriquecer todos nuestros eventos. Sin duda, no haría sentido tener 4 comités si no tuviéramos la presencia de todos ustedes en nuestros eventos. Entonces, muchas gracias y felicidades por siempre estarse actualizando en esta materia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vero. Héctor, si nos haces favor. Muchísimas gracias, Jessica. Pues igualmente, también agradezco mucho a ICC México, a ICC JAF y a ICC Global realmente por este foro que abren para las personas que estamos iniciando en el camino del arbitraje. Algunos que vienen desde muy jóvenes, otros que se han venido incorporando poco a poco. Y realmente esto ayuda a fortalecer la práctica, a hacerla más internacional y a que la misma siga creciendo y consolidándose a nivel mundial, no solamente en nuestra región, Latinoamérica o en México. También, pues obviamente agradecemos también a todo el staff de ICC México, que ha sido una gran ayuda, a Jessica, a Lau, porque sin Laura Altamirano realmente yo creo que no hubieran funcionado y no hubiéramos podido coordinar bien todas las agendas. Nos tocó un punto realmente complicado, porque la pandemia vino prácticamente inmediatamente después del primer evento que nosotros realizamos y toda la agenda que teníamos tuvimos que transformarla para convertirla en una plataforma online. Y eso pues es la primera vez que ha sucedido en ICC, no es una cosa de la que tuviéramos tenido un precedente y pues sí tuvimos que realmente improvisar, pero a través de esta misma tecnología pues pudimos llegar también a más personas que de otra forma no hubiéramos podido llegar. Y eso también es un punto positivo para ICC y para ICC JAF y para ICC México, para el grupo de jóvenes abogados, porque así pudimos llegar a otras personas que estaban desconectadas, que no hubieran podido acudir a todos los eventos y que realmente el desplazamiento, pues también en condiciones normales hubiera sido complicado, ¿no? Con esto pudimos llegar a más personas, pudimos promover más la institución, temas muy interesantes de arbitraje. También, ciertamente, a los miembros del Presidium que han sido pioneros en el tema de arbitraje, ciertamente al doctor Klaus von Boveser, Alejandro Garrio, pues ciertamente son nuestros pilares en el tema de arbitraje en México, ¿no? O sea, sin ellos yo creo, pues no existiríamos en este momento y no estaríamos hablando de un grupo de jóvenes abogados conformado por más de 40 personas o más de 40 miembros regulares en nuestros grupos. También, ciertamente, un extenso agradecimiento a Verónica Esquivel, porque ciertamente ella estaba detrás de mí todo el tiempo y entre los dos, aunque discutíamos sobre las ideas que teníamos que desarrollar, pero convergíamos en muchos puntos, solucionábamos, presentábamos el proyecto y lográbamos un producto de calidad y esperando que cumpliera con los estándares de ICC para que fuera interesante, para que atrajera a más personas y a las que ya teníamos dentro, pues que se mantuvieran conectadas con nosotros y con nuestros temas. Pues, naturalmente, también un fuerte agradecimiento para todos los miembros de los comités regionales, porque también sin ellos no lo hubiéramos podido llegar. Ellos han consolidado una fuerza regional muy importante, con lo cual pues ayuda a acercar el arbitraje y en un país como México no se siente tan distante. Es decir, tener un comité regional cercano
a un lugar donde se está practicando el arbitraje y decir, está cerca de mí, es algo importante. Con personas conocidas de la región es importante. Sin ellos también no lo hubiéramos podido hacer. También a ellos un gran agradecimiento. Y pues nada más, eso sería por mi parte, y pues espero seguir conectado y que no me retiren la membresía del JAF. Pasando la edad, pasando los 40 me la retiren, pero les agradecemos muchísimo y pues nada más. Gracias, Jessica. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Héctor Ibero. La verdad es que en ICES México estamos súper agradecidos con ustedes. La labor que desempeñaron fue fenomenal, sobre todo con lo que justo comentaron, ¿no? Les tocó la pandemia y tuvieron mucha imaginación para poder organizar todas las actividades que llevaron a cabo. Y pues para agradecerles y para darles un mensaje de reconocimiento, ¿quién mejor que el propio licenciado Alejandro Ogarrio Ramírez España, presidente de la Comisión de Arbitraje de ICES México? Licenciado, por favor. Gracias, Jessica, muy amable. Pues yo me tengo que unir a todas las felicitaciones, reconocimientos y agradecimientos, y debo decir que me da un particular gusto estar aquí en representación de la Comisión de Arbitraje de ICC México, acompañándolos en este acto protocolario de entrega, recepción de la presidencia del Comité de Jóvenes Árbitros de nuestra organización. Y me da además un particular gusto, como ya mencionó Catherine, por haber tenido la oportunidad de escuchar a Dialá Jiménez, una gran persona, además de ser un magnífico representante de la comunidad arbitral en el mundo. Creo que fue verdaderamente un deleite el escucharla con esas palabras de lo que es la experiencia en el mundo arbitral. Verónica y Héctor, quiero desearles y decirles muchas felicidades. Creo que han hecho un trabajo enorme. Han participado en una gran cantidad de acciones que se han llevado a cabo al frente de esta comisión. No podemos dejar de mencionar la coordinación de tantas sesiones y conferencias en importantes ciudades de la República Mexicana y en Latinoamérica. Y como ya se ha mencionado, en época del COVID, parece que es muy fácil organizar estas reuniones. Parece como si el hecho de que la tecnología está en nuestro favor, todo se mueve solito, como si no hiciera falta una gran cantidad de trabajo. Yo creo que ustedes han logrado una enorme labor, que es la de llevar a cabo esas gran cantidades de conferencias en todas partes de México y de Latinoamérica. Ni qué mencionar su apoyo invaluable en el concurso interuniversitario UP-ICC México MUT. Yo creo que ese es uno de los eventos que poco a poco ha venido tomando una gran carta de naturalización como un evento de la ICC, y no se podía haber llevado a cabo sin el apoyo de los jóvenes árbitros. Siento que aunque poco tiempo lleva ese evento, pues ya se le reconoce como un prototipo de lo que es el arbitraje ICC México. Y qué decir de su activa participación como coordinadores regionales, tanto de ICC como de ICC JAF. Es sin lugar a dudas, gracias a un trabajo como el de ustedes y que realizamos en conjunto, JAF y la Comisión de Arbitraje de México, el que nuestra organización ha sido reconocida, como ya lo dijo Katy, como uno de los comités nacionales más activos y más productivos de ICC en Latinoamérica. E igualmente tenemos que decir que se nos reconoce como impulsores del talento de cientos de jóvenes interesados en el arbitraje. Ni qué mencionar que nuestro diplomado de la ICC ha sido un semillero de árbitros. Y si tenemos tantos jóvenes en JAF, es precisamente porque ese diplomado, que ya lleva 30 y tantos años, iniciado por nuestro queridísimo presidente Claudio Morrison, ahora está dando una cantidad de frutos, de las cuales ustedes son una muestra muy importante. Por eso, hoy que finalizan su periodo al frente de nuestro comité, quiero hacer un público reconocimiento y un sincero agradecimiento por su extraordinario trabajo. Repito,
No fue fácil. Tuvieron grandes retos que enfrentar. Nada más la pandemia, ni más ni menos que la pandemia. A pesar de ello, como ya mencioné, organizaron una gran cantidad de actividades que pudieron sumar a más de 1,500 jóvenes interesados en el arbitraje de muchas ciudades, tanto de México como de Latinoamérica. Muchísimas felicidades. Pero como ya se ha mencionado, no quisiera dejar de agradecer igualmente y también reconocer al equipo que ustedes han formado y que los ha apoyado en esta ardua labor. Y me quiero referir al equipo de jóvenes árbitros de ICC México en el Bajío, Nuevo León, Jalisco y por supuesto a los coordinadores globales de ICC YAF. Quiero mencionarlos por su nombre. Andrea Rivera, vicepresidente del Comité de Jóvenes Árbitros en México. Juan Carlos Villar, coordinador de Jóvenes Árbitros en Bajío. Emilio González, Beatriz Valladolid y Nora Cabrera, el Comité de Jóvenes Árbitros de Jalisco. Javier Navarro Treviño y José Domínguez, Comité de Jóvenes Abogados de Árbitros de Nuevo León. Y naturalmente a las Catis, a Catherine González Arrocha y a Catherine Llano de ICC YAF, sin cuya presencia y sin cuyo trabajo todo esto no hubiera sido posible. Verónica y Héctor, reciban realmente nuestro más amplio reconocimiento y felicitación. Estoy seguro de que seguiremos contando con ustedes en los diferentes proyectos de nuestra comisión. Esperamos que muy pronto tengamos la oportunidad de vernos personalmente y reiterarles este reconocimiento que el día de hoy les hacemos de manera virtual. Tenemos unos presentes para ustedes, no se los podemos entregar virtualmente, pero se los haremos llegar a su despacho muy próximamente con el mayor y más profundo de nuestros agradecimientos. No quiero dejar de mencionar que Nora Cabrera Velasco y Eric Clavel, que son quienes van a entrar como próximos presidentes de YAF, han tenido la gentileza de comunicarse conmigo para transmitirnos, para compartir con nosotros su plan de trabajo. Y yo tengo que decir, y se los digo de una vez, que me han emocionado, porque lo que es la juventud, porque lo que es el dinamismo, porque es el contar con elementos nuevos en tecnología, nos están presentando un trabajo en el que la labor de YAF, la labor de ICC, podrá ser difundida en todo el mundo. Yo estoy verdaderamente encantado de ver cómo los jóvenes árbitros están echando toda la carne al asador para que los trabajos que se hacen en la formación de nuevos árbitros se extiendan, se expandan. Y no únicamente, ni siquiera en lo virtual, sino posiblemente a través de redes sociales, a través de lo que es el mundo maravilloso de la comunicación del día de hoy. De manera que quiero, además de agradecerles a los presidentes salientes, pues darles las más cordiales felicitaciones a nuestros presidentes entrantes, quienes evidentemente están, como ya mencioné, buscando una gran difusión de los trabajos del Comité YAF. Enhorabuena y mucho éxito, tanto a los salientes como a los entrantes. Muchísimas gracias al licenciado Alejandro Ogarrio, presidente de la Comisión de Arbitraje de ICS México, por sus palabras. Y bueno, ahora le vamos a pedir a nuestro presidente nacional, el doctor Klaus von Bobeser, que nos haga el favor de dar un mensaje a los nuevos presidentes del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México y a los presidentes salientes, y que por favor le tome también protesta a nuestros nuevos presidentes del Comité de Jóvenes Árbitros. Doctor, por favor. Muchas gracias, Jessica. Buenas tardes. Es muy grato saludarlos en este día, que es muy especial porque marca una nueva era para la coordinación regional del Foro de Jóvenes Árbitros de ICC, ICC-YAF, y de nuestro Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México. Nuestro reconocimiento a Verónica Esquivel y Héctor Anaya, que culminan hoy su gestión como coordinadores con muy buenos resultados, como ya se han mencionado el día de hoy. Muchas felicidades a ustedes y a todo su equipo en la Ciudad de México, en el Bajío, en Nuevo León y en Jalisco. Agradezco a nuestras queridas Yala Jiménez,
Catarín González Arrocha y Catarín Leviano por su participación con nosotros el día de hoy y sobre todo por su gran apoyo a nuestro Comité de Jóvenes Árbitros y por supuesto un agradecimiento también muy especial a nuestro presidente de la Comisión de Arbitraje que ha tenido larga labor de coordinar no solo este comité, sino 9 otros comités de nuestra muy exitosa Comisión de Arbitraje. Muchas gracias, Alejandro, por tu incansable labor. Permítame dar la bienvenida a Nora Cabrera y Eric Clavel, que asumen esta nueva etapa de liderazgo al frente de la coordinación regional de ICC-IAF y la presidencia del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México. Enhorabuena. Cuentan con el respaldo de ICC México para llevar adelante sus acciones, iniciativas y proyectos de esta etapa de su nueva trayectoria profesional. El Comité de Jóvenes Árbitros, así como ICC-IAF, es un espacio muy importante, pues permite ampliar y fortalecer nuestra comunidad de jóvenes árbitros, peritos y mediadores para formar expertos en procedimientos administrados por la ICC. Por ello, la Comisión de Arbitraje ICC promueve la participación de jóvenes profesionistas en esta red global dividida en 7 regiones que agrupa a 21,000 jóvenes profesionistas menores de 40 años en todo el mundo. Una de esas regiones es precisamente la de América Latina, donde a través de ICC-IAF nuestros árbitros jóvenes tienen acceso a programas de capacitación y actualización que les permiten conocer las últimas tendencias en el uso de métodos alternativos para la solución de controversias. Uno de los principales retos que todos hemos tenido que enfrentar ha sido el COVID, y a pesar de las restricciones naturales a la actividad industrial y comercial, la Corte Nacional de Arbitraje se ha mantenido abierta a lo largo de la crisis, proveyendo herramientas procesales para las partes, abogados y tribunales, con el fin de mitigar los retrasos generados por las perturbaciones causadas por la pandemia. A través de audiencias virtuales se logró el avance de arbitrajes pendientes, incluso fueron admitidos nuevos casos y se han logrado la ejecución de laudos en plena pandemia. Sin lugar a duda, en ICC México continuamos con la formación de nuestros jóvenes árbitros, impulsando su capacitación y participación. Señoras y señores, ICC México, por medio de su Comité de Jóvenes Árbitros y con el apoyo de ICC-IAF, continuará promoviendo la formación de los líderes que en el futuro revisarán y actualizarán las reglas de arbitraje y los medios alternativos de solución de controversias internacionales de acuerdo con los desarrollos de la materia. Reiteramos nuestro compromiso de seguir buscando la excelencia en materia de arbitraje. Aquí con nosotros están los líderes que se desarrollarán en nuestro comité y que en el futuro serán los expertos de México en los procedimientos de arbitraje administrados por la ICC. Con su colaboración y talento, ICC México contribuirá a promover los medios de solución de controversias, proponiendo las mejores soluciones a las empresas y a los sectores económicos para que puedan preservarse las cadenas de valor y de suministro, las operaciones y los empleos, lo que sin duda se traducirá en unas oportunidades para los negocios y las personas en todas las regiones. Nora y Eric, a continuación les tomaré la protesta como presidentes de nuestro Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México. Nora y Eric, como presidente de ICC, les ofrecemos nuestro apoyo en todas las labores que emprenderán, tanto en el Comité de Jóvenes Árbitros como en su papel de coordinadores regionales de ICC Young Arbitrators Forum, que es el ICC-IAF. Les pido levantar y extender su brazo derecho y responder a mi pregunta. ¿Se comprometen a cumplir y hacer cumplir los estatutos del capítulo mexicano de la Cámara Nacional de Comercio y difundir sus valores y principios? Sí, me comprometo. Sí, me comprometo. Si así lo hicieren, que la sociedad se los premie, sino que su conciencia se los demande. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Ahora les pido que nos presenten brevemente su plan de trabajo para que posteriormente finalicemos con un brindis en su honor. Muchísimas gracias, presidente. ¿Les parece que comience Nora? Muchas gracias, Jessica. Pues voy a iniciar diciendo gracias ICC México y gracias ICC-IAF. Y pues agradecer a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy, a nuestro presidente de ICC México, Klaus von Bobeser, al presidente de la Comisión de Arbitraje, el licenciado Alejandro Garrio,
a ti, Jessica, por acompañarnos el día de hoy, a las muy queridas Katis que nos acompañan en representación de la Corte Internacional de Arbitraje de ICC, Catherine González y Catherine Leviano, que son fundamentales en este encargo, y claro, a Laurita Altamirano, y por supuesto, pues felicitar a Vero y a Héctor porque hicieron un extraordinario trabajo. Me tocó estar cerca de ustedes desde el Comité de Jalisco y me consta su esfuerzo, su trabajo y su dedicación para sacar adelante este comité y para sacar adelante ICC-JAF en época de pandemia, y les agradezco todo lo que aprendí en esos 2 años con ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Y pues también, y a quien tengo que darle un especial agradecimiento y a Eric, que va a ser mi compañero de fórmula durante estos 2 años. De verdad que me siento muy afortunada de que podamos compartir este camino juntos y espero podamos hacer una extraordinaria labor junto con las personas que son súper importantes en este camino, que son nuestros coordinadores regionales y nuestra vicepresidenta del comité de ICC, de Jóvenes Árbitros ICC México, Andrea Rivera. Es para nosotros un privilegio que puedas seguirnos acompañando, que formes parte de este comité y que sigamos construyendo el comité de Jóvenes Árbitros juntos. A Juan Carlos Villar del Bajío, a Javier Navarro Treviño y José Domínguez de Nuevo León, a Emiliano González y Betty Valladolid, que estuvieron que estuvimos juntos trabajando y que pues ahora lo seguiremos haciendo. De verdad, muchísimas gracias. Y pues empecé agradeciendo porque la verdad tengo muchas cosas que agradecerle a ICC. Yo me incorporé a esta familia del arbitraje en el diplomado de ICC y ahí conocí las maravillas de todo esto. Me permitió adentrarme a los temas de arbitraje y dije, aquí quiero seguir, ¿no? ICC me abrió las puertas desde el Comité de Jóvenes Árbitros Jalisco, después ICC-JAF, las Katis me permitieron seguir desde ICC-JAF y créanme que espero no defraudarlos en este camino y hacer que ICC-JAF se siga fortaleciendo y podamos seguir consolidando el comité en todo México. Nuestro plan de trabajo se los vamos a compartir por escrito con algunos bullets que tenemos muy específicos que vamos a circular más adelante para platicarles hacia dónde vamos. Pero básicamente tenemos 2 principios fundamentales, que es seguir consolidando al comité en lo que ya se ha hecho de manera extraordinaria y, como ya lo decía el licenciado Garrio, queremos entrarle más a los temas de tecnología y convertirnos todos los jóvenes árbitros de México como pioneros en estos temas, ¿no? Que es un momento bien padre para iniciar con esto y no vamos a soltarlo. Esperamos construir con todos ustedes, ya lo decía Vero, el agradecimiento más grande es hacia todos los que se conectan a las sesiones y los que nos permiten consolidar esta comunidad que se vuelve tan importante para ICC México y para ICC-JAF. Tenemos algunos otros puntos que les vamos a compartir más adelante. Las y los invitamos a que sean parte de todos los eventos que esperemos pronto ya puedan ser presenciales, pero pues en tanto nos podamos seguir conectando virtualmente y podamos seguir compartiendo en este foro. Así como ICC a mí me abrió las puertas, creo que hay unas puertas abiertas para una cantidad de jóvenes practicantes que quieran formar parte de ICC. Entonces, pues solo desde mi experiencia los invito a entrar a este mundo que es tan importante para fortalecer los temas de justicia en el país y para fortalecer el comercio en México y en el mundo. Creo que tenemos que entender a los medios alternativos de solución de controversias, en específico al arbitraje, como una forma de acceder a la justicia, como una forma de hacer más fáciles nuestras transacciones comerciales, y ahí vamos a estar, dando la batalla. Muchas gracias al comité
al comité de arbitraje, al licenciado Garrio por estas palabras de bienvenida, al licenciado Klaus von Boeser, presidente de ICC México, por todas estas palabras de aliento, y pues a todos muchas gracias. Muchísimas gracias a Nora Cabrera, presidenta entrante del Comité de Jóvenes Árbitros, y ahora le pedimos a Eric que nos dirija unas palabras. Jessica, muchísimas gracias. Y bueno, voy a seguir la misma dinámica que todos. Primero agradecer a todos ustedes, todos los que están aquí, todos los miembros del foro, todos en ICC México, todos los miembros del Presidium. De verdad que es un verdadero privilegio estar arropado y acompañado por ustedes en esta nueva etapa. De verdad, muchísimas gracias. Vero y Héctor, todo nuestro reconocimiento para ustedes, como dijo Nora y como todos los que nos han antecedido. Lo dijeron, enorme trabajo, circunstancias difíciles, una vara muy alta, vamos a tratar de alcanzarla y vamos a tratar de mejorar y continuar con los pasos que ustedes están dando. Y un poquito para platicarles los propósitos y las expectativas que tenemos para este bienio, Nora y yo, y particularmente cuál es el tono que le queremos dar. Quisiera, en el mismo tono de esta sesión, contarles una anécdota. Y la anécdota es justamente de mi primera sesión de CCI y cómo es que esa primera sesión de CCI se junta con esta sesión del día de hoy. Esto era en 2010, hace ya 11 años, 2010 o 2009. Nora y yo estudiamos en el Tecnológico de Monterrey, en Campus Guadalajara, somos de la misma escuela, una generación de diferencia, nos conocemos hace mucho, somos grandes amigos. Y en algún momento el TEC me invita a representarlo, mi escuela me invita a representarlo en concursos internacionales y nacionales de arbitraje. Y la verdad es que me sentí muy honrado, muy contento de representar al TEC, amo mi alma mater y dije, sí, adelante, vamos, los queremos representar. Entonces tenía yo todo el peso encima de representar al TEC de Monterrey, obviamente junto con mi equipo, ¿no? Llega la inscripción al primer concurso y nos llega el caso y la verdad es que lo leí y no sabía y no entendía absolutamente nada. Era un alumno de sexto, séptimo semestre, en donde además en nuestra escuela no había ningún experto en materia de arbitraje, no había practicantes experimentados en nuestra escuela, entonces estábamos como estudiantes simplemente tratando de descubrir cómo resolver estos casos que, por cierto, para quienes hayan estado y para quienes no también, esos casos son extremadamente difíciles incluso para practicantes sofisticados. Entonces, bueno, ahí estábamos con esta gran responsabilidad y con nada de conocimiento y nos pusimos a buscar. Entonces, Google, nos pusimos a buscar y me di cuenta que había pasado una cosa maravillosa. Dije, esta es una coincidencia tremenda que nos está sucediendo, tenemos toda la suerte del mundo. El Comité de Jalisco de Arbitraje acababa de invitar a nuestro hoy presidente, el doctor Klaus von Boeser, a dar una conferencia en Guadalajara, en el Fiesta Americana Grande. No se me olvida, yo vivía a 3 pasos de ahí y dije, equipo, no se preocupen, voy a ir a la conferencia del doctor Klaus von Boeser y voy a regresar como los Reyes Magos con estos regalos en forma de respuestas a todas las preguntas que tenemos en nuestro caso. Pues, ¿quién mejor que el doctor Klaus von Boeser para respondernos estas preguntas, ¿no? Todo el mundo me dijo, sí, perfecto, Erika, excelente. 4:30 de la tarde era la reunión, ¿no? 4 de la tarde, me parece. 7:30 nos vemos en la escuela y yo les traigo las respuestas. Excelente. Llegué a la sesión y empezó la sesión a abordar un caso que a la postre resultó ser uno de los casos más comentados de la última década del arbitraje, el caso Comisa con Pemex. Seguramente lo recordará el doctor von Boeser. Nos explicó, era un tema extremadamente sofisticado, extremadamente complejo, y les confieso aquí también, sin pena, la verdad es que estaba un poquito perdido. Yo decía, bueno, ¿cómo que algo empezó en México y luego un tribunal colegiado dijo que lo echaban para atrás y después en Nueva York dijeron que lo echaban para adelante, y un abogado mexicano como el doctor von Boeser está en Nueva York litigando? Decía, qué cosa tan más compleja, pero qué cosa tan más apasionante. Y entonces estaba yo ahí en la sesión escuchándolo a él, porque era el único ponente platicándonos de este asunto, y estaba yo fascinado. Fascinado, pero también olvidado de la encomienda que yo traía de mis compañeros. Entonces regresé a las 7:30 de la tarde con ellos y los vi y me dijeron, Eric, qué bueno que ya estás de vuelta, estamos muy preocupados, ¿qué onda? ¿Qué viste del tema de las medidas cautelares que vienen en el caso? Pues la verdad es que nada, no mucho. ¿Cómo? ¿No dijo nada el doctor von Boeser? Y yo, no, para nada. Bueno, ok, no te preocupes. ¿Y el tema del conflicto de interés que hay en el caso? ¿Algo te dijeron? No, tampoco. Bueno, y del fondo del caso, a ver, si ya no vamos a ganar la parte procesal, pues llévanos a la parte del fondo. ¿Lo resolviste o no? ¿Pudiste preguntar?
No, tampoco pude preguntar. Y me hicieron una pregunta a todos viéndome a mí, el que era el emisario para traer las respuestas, y me dijeron, pues entonces, ¿de qué te sirvió ir a esa sesión? Y la verdad, aquí termina la anécdota porque no me acuerdo exactamente qué les respondí. Yo creo que dije, bueno, no sé, algo les dije por ahí para salirme por la tangente, pero hoy sé qué me traje de la sesión y me traje 4 cosas bien importantes. La primera, a pesar de que no entendía, me di cuenta que el arbitraje era una figura tremendamente divertida, sofisticada, técnica, elegante, profunda. Quería yo conocerla un poco más. El doctor von Bodeser nos lo explicó ahí y dije, yo quiero ser parte de esto. Segundo, que había practicantes tremendamente inteligentes, competitivos internacionalmente, extremadamente sofisticados, y que también quería yo ser parte de eso. 3, que el arbitraje no tiene fronteras. Yo decía, un abogado mexicano está en Nueva York y están buscando en Luxemburgo y están buscando por todos lados una ejecución de un laudo que ya está anulado. Entonces dije, qué maravilla, un abogado mexicano como yo lo seré en muy poco tiempo en ese momento, litigando en todo el mundo, qué cosas tan maravillosas. Y 4, la más importante el día de hoy, que había una enorme institución que fomentaba, fortalecía y protegía esa otra gran institución jurídica. Y esa institución es ICC México. Y dije, son 4 cosas de las que yo quiero ser parte. En aquel momento no les supe responder a mis compañeros las preguntas del caso. Pero hoy es justamente esa sesión que me trae aquí y me dice, eso con lo que yo salí de mi primera sesión de ICC es lo que quiero hacer con los jóvenes en arbitraje a partir de ahora. Quiero que haya más jóvenes como yo en aquel momento. Quiero inspirarlos, quiero inspirarlos a trabajar juntos, para fomentar, crecer, fortalecer el arbitraje y sobre todo fortalecer a ICC México. Es toda una misión y todo viene de aquella primera sesión en la que yo estaba muy perdido y hoy le encontré el sentido. Entonces para eso trabajaré con Nora, mi gran amiga de verdad. Para que no lo sepan, Nora y yo somos muy amigos. Los 2 próximos años. Y les aseguro que trabajaremos durísimo para estar a la altura de las expectativas y de la súper responsabilidad que este encargo trae con nosotros y además de la reputación que ICC nos exige. De verdad, muchísimas gracias por el encargo, muchísimas gracias por la confianza. Vamos a estar trabajando para ello. Muchas gracias y bueno, pues ahora creo que toca brindar. Efectivamente, Eric, toca brindar y pues los invitamos todos a ir por sus copas porque este brindis lo presidirá nuestro presidente, el doctor Klaus von Bodeser. Voy por la copa, ahorita nos vemos.